Ya hemos recorrido bastante en el libro de Génesis. Primeramente estudiamos los capítulos del 1 al 11 de Génesis y luego a partir del 12 en adelante hemos estado hablando bajo este título de promesas, el propósito de Dios para la familia de Dios, para su familia, basado en la vida de Abraham. Hemos hablado de grandes historias, pero hoy tenemos otras tantas grandes historias de la vida de Abraham delante de nosotros. Sabes que en este año, sobre todo, he comenzado a hacer algunos trabajos de edición con algunas personas que me están ayudando. Y creamos, por la gracia de Dios, una editorial que se llama Evangelio Viral. Y nosotros tratamos de recibir los textos de cualquier proyecto de libro y yo los envío a personas que están calificadas para ello y ellos hacen un proceso de edición. Luego los regresan, yo los envío a otras personas que hacen la edición de diseño. Finalmente los regresan y yo hago el trabajo final de publicarlo. Ahora bien, en este proceso, uno es el trabajo que se recibe del autor y otro es el producto final. Y nosotros podemos ver cómo va evolucionando al pasar los días y la semana el texto, desde lo que fue un manuscrito hasta ser algo digno de publicar o de compartir con otros. Es un proceso de edición y de reedición, de una revisión tras otra, hasta tener un producto final. Cuando nosotros empezamos a vivir, nuestra historia está siendo escrita. Cuando venimos a Dios, nosotros nos encontramos en un momento crucial, porque uno es lo que se está escribiendo, una es el sentido de la historia hasta ese punto, pero cuando se encuentra uno con Dios, nuestra historia se cruza con la historia de Dios y Él comienza a hacer un trabajo de edición de nuestra historia. Si Dios no viniera a nuestro camino, si Dios no tomara la iniciativa de cruzar con su historia redentora, la historia nuestra historia tendría un final X. Pero al cruzarse la historia de Dios con la historia de nosotros, Él reedita nuestro futuro y nuestra historia tiene un final distinto. Por eso hoy yo quiero hablarle bajo este título: un futuro reeditado. Reeditado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos la historia de Abraham en Génesis capítulo 12, tenemos a un señor ya maduro, entrado en edad, casado con una señora estéril, donde sí tiene cierta estabilidad económica, pero no tiene un futuro de descendencia. No hay perspectiva. Yo me imagino que en el momento antes de encontrarse con Dios, esa mañana, Abraham quizás estaba haciendo un análisis de su vida y él tenía una proyección de cómo seguiría su historia y cómo terminaría su historia. ¿No es verdad? Pero desde el momento en que Dios le dice: yo te bendeciré y serás bendición, y por medio de tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, su historia se reeditó. Y él le creyó a Dios. Él le creyó que la historia de Dios era mejor que la suya. Él creyó que el final de Dios era mejor que el suyo. Por tanto, él dejó su renglón y dejó de escribir su historia y comenzó a creerle a Dios y se montó en la historia de Dios y su futuro comenzó a ser reeditado. Aquel que no tenía un hijo, en Génesis capítulo 21, le nació un hijo. Génesis 21 del 1 al 9 nos dice: por fin llegó el día. Un día fue una promesa, luego vinieron del 12, imagínense, al 21, toda una historia que subía y bajaba a derecha, a izquierdas, los puntos altos de fe de Abraham, los puntos bajos con Agar, pero toda esa historia terminó con este día feliz. Isaac nació. Amén. Lo que un día fue una promesa,
ahora era una promesa sostenida en los brazos. Lo que un día era un imposible, ahora era una realidad. Lo que un día para Sara era un suspiro, ay, ojalá, ahora es un grito de alegría. Aquella casa dejó de escucharse dos voces adultas y comenzó en el diálogo de dos adultos a intercambiarse y a entrecortarse con gritos de un bebé recién nacido. Amado hermano, Isaac es el hijo nacido de un milagro, gestado en la espera de la fe, de la paciencia de Dios, probado por la paciencia, probado por el esperar en Dios y en su carácter. Y aquello que un día para Sara fue simplemente una risa burlesca, ahora es una risa de gozo, de alegría y de realización. Isaac había nacido. Amado hermano, Génesis 21 del 1 al 9 es el amor que nace de un padre hacia un hijo. Y aquel hijo, Isaac, que se le llamó así por risa, la risa primera de Sara, y luego que él sería el gozo de su familia. Ahora ese hijo era el objeto de todo el afecto de Abraham. Aunque él había tenido ya a Ismael, Isaac llenaba todo su corazón, robaba todo su afecto, y él abrazaba a aquel hijo como un regalo de Dios. Mis amados hermanos, Dios es fiel a sus promesas. No podemos dudarlo. Lo que un día dijo, eso lo hará. Tu confianza en su fidelidad siempre será probada. Siempre será probada. Pero mientras esperamos en Él, aun cuando nuestra espera en Él no es perfecta, Él obrará a nuestro favor. Cuando nosotros terminamos Génesis 21, 9, el versículo 9, tenemos a Sara contenta, tenemos a Abraham contento, tenemos un niño recién nacido, y esto es como la realización familiar en su pleno apogeo. Qué lindo, amado hermano, ¿no es verdad? Qué lindo. Ahora, ese amor por el hijo, que según crece el hijo, crece el afecto, va a ser puesto a prueba. Porque el amor hacia el hijo no debería nunca sustituir el amor hacia Dios. Y esto es muy fácil decirlo, pero practicarlo es un poquito más difícil. ¿No lo creen? Díganme ustedes que son padres. Dígame. Si te hacen una pregunta en la escuela dominical y te dicen, ¿debes amar más a Dios o a tu hijo? Tú sabes que la respuesta correcta es, amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero en la práctica, déjame decirte que cuando tú amaneces, a veces tú no amaneces, a ti te amanecen. Dímelo, doctor. Mira, yo no sé lo que tiene él, pero él tiene esta rutina. Nadie se la enseñó. Ya yo escucho desde que él baja los pies de la cama y empieza a tratar de ponerse sus chancletas de tiburón. Y tú escuchas él tratando de ponerse la chancleta. Su cama a la nuestra está a una distancia de pocos pasos, pero él va despacito, despacito, despacito. Va a la parte de la esquina de la cama donde están mis pies y él con las dos manos da una sorpresa. ¡Pra, pra! Buenos días, good morning, a levantarse, lo que quiera decir. Hemos sumado a esta rutina en esta semana, hoy es un gran día.
Y entonces yo me hago el dormido. Empiezo a treparme como trepara cualquier alpinista del Monte Everest. Y no puedo quejarme. Lo mismo de rodillas, que corriendo arriba de mí, que saltando como una rana, según la versión del día. Amado hermano, y desde ese momento, hasta que yo cierre mis ojos, todo se trata de ellos. ¿No es verdad? Todo se trata de ellos. Déjame hacer esto que tengo que hacer yo para que cuando lleguen ellos. Déjame comprar esto, pero mira qué lindo esto también. Déjame comprarlo y también llevarlo para ellos. Tengo deseo de comer tal cosa, pero eso no lo comen ellos. Mejor hago tal cosa que sí comemos los dos. Y ahí la historia, todo se va volviendo más de ellos y menos de uno. Y Giovanni, esta ha sido mi realidad. Ezra va a cumplir 3 años pronto, si el Señor lo permite en su bondad, y Evelyn 1 año. Y déjame decirle que yo en este tiempo me he negado más a mí mismo que todo el tiempo de toda mi vida, aún por el Evangelio. Yo he tenido que hacer más sacrificios y yo he muerto más a mí mismo desde que nacieron mis hijos que los 41 años previos, o 40 años previos, por el Evangelio. Que he hecho mis ajustes y he tomado mis decisiones, pero yo he ido más a la cruz, a mí mismo, en relación con los hijos, que en relación con el Evangelio. Yo no sé si por el gozo con que uno hace tanto el Evangelio, yo no sé lo que pasa, pero sí he estado al borde de decir, yo muero a mí mismo cada día para ellos. ¿Ha sido la experiencia de usted? Amado hermano, por tanto, esto es lo que va pasando en el corazón de cualquier persona, en el corazón de cualquier matrimonio. Se trata cada vez más de ellos, menos de uno, pero según uno se va desplazando junto con uno otras cosas que también son importantes. Ya mencioné el matrimonio, ya mencioné el cuidado personal, la salud, ya mencioné tantas cosas, pero Dios entra también en la ecuación. Entra también en la ecuación. Tú no has escuchado los matrimonios, o tú has tenido esta experiencia, que habiendo criado y educado a tus hijos, luego que los hijos se van, se siente ese abismo, ese vacío profundo. Bueno, eso lo llaman los psicólogos, es normal, la crisis del nido vacío. Eso es clásico. Es clásico. Saca pañuelito ahí. De felicidad. Ya tú ves. Porque se trata de ellos, amado hermano. Ustedes lo van a vivir. Quien no lo ha vivido. Se trata de ellos. Amado hermano, eso es lo que evidencia también que debemos tener cuidado. Si uno mismo se queda casi anulado en el proceso de la educación de los hijos, lo mismo puede pasar con Dios. Y esto es peligroso. Cuando la dádiva es mayor que el dador. Cuando el hijo es mayor que el padre. Ha sido tanta la espera para Abraham. Ha sido tanta la añoranza. Ahora es tanta la felicidad. Tanto el goce, tanto el disfrute, tanto la risa de Isaac. Tanto el caminar, el aprender, el memorizar las historias, el testimonio de la fe, el recorrer, el sacarlo a pescar, el regresar. Es tanto Isaac, que Isaac se hace tan grande que Dios tiene que decirle a Abraham, vamos a poner a Isaac del tamaño del zapato que usa. Por eso en Génesis capítulo 22, Dios pone a prueba a Abraham. Y con ello está poniendo a prueba a Abraham el amor que él tiene hacia Dios. Y empieza a redefinir la porción exacta de lo cómo debe amar él a su hijo. Por eso en Génesis capítulo 22 viene la voz de Dios a Abraham.
una voz clara, inaudible, una voz que fue la misma voz que los sacó de Ur de los Caldeos y los trajo aquí. Él escuchó la voz y él sabía que no era sus pensamientos, él sabía que no era el diablo, él sabía que no era la suegra, él sabía que era Dios, y que Dios le decía: sacrifícame a tu hijo, a tu Isaac, tu único hijo, tu hijo amado Isaac. Déjeme decirle que a mi forma de ver la prueba es muy dura, no solo porque es el hijo, sino también porque Dios está pidiendo lo impedible: un sacrificio humano. Nunca antes se había visto que Dios pidiese semejante cosa. De tal manera que ni aún habiéndose escrito todavía la ley, él no tenía un referente para decir: esto es correcto, estoy escuchando bien, estoy claro, esto es justo. ¿Puede Dios pedirme eso? ¿Se está contradiciendo Dios de prometerme un hijo, luego pedirlo que lo sacrifique? ¿Cómo entonces se va a cumplir su promesa? Algo supo Abraham. Por gracia divina, Dios no se contradice. Y esto debemos saberlo nosotros. Si Dios dice algo, y es verdad, y es justo, y es bueno, si Dios promete algo, y Él es capaz de cumplirlo, luego algo que pasa en nuestra vida, una circunstancia, una dirección nueva, un cambio en el juego, nunca va Dios a contradecir lo que ya ha dicho. Por tanto, la alternativa ha de ser otra. Dice el escritor de Hebreo que Abraham tomó al niño y lo llevó al sacrificio porque él sabía que Dios seguiría siendo fiel a cumplir su promesa y que era capaz aún de darle hijo después de haberlo sacrificado, porque Dios podía resucitarlo. Amado hermano, Abraham allí, por la gracia divina, estaba experimentando un auxilio, una fortaleza en su fe que es heroica para todos nosotros. Y él creyó a Dios, le obedeció, y al otro día, temprano en la mañana, preparó su asno, levantó al muchacho, tomó el fuego y se puso rumbo al monte del sacrificio. Amado hermano, Dios, que le señaló el lugar del sacrificio, lo puso a una distancia para que la petición no fuera la única prueba, sino que el proceso de la obediencia fuera también una prueba. Tiempo tuvo de sobra Abraham de regresar atrás, pero no lo hizo. Yo creo que el momento clímax en la historia fue este: cuando Dios, habiendo señalado el horizonte del monte, y Abraham le dijo al niño, Isaac, muchacho, mira, allí está el monte. El hijo le preguntó: papá, aquí está la leña y hemos traído el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el corderito? Yo creo que fue ese momento en que el corazón de Abraham se quebró. Como un vaso de cristal, como una copa que cae de la mesa y se hace añico. Yo creo que el interior de Abraham allí se quebró y con voz entrecortada él tuvo que decir: Jehová se proveerá a sí mismo de cordero. Y yo no sé, realmente, mira, amado hermano, yo no me explico, no me puedo imaginar cómo este muchacho Isaac guardó silencio, subió al monte, se dejó atar y se acostó sobre el altar del sacrificio. Yo a Edra tengo que decirle cuántas veces no salga de la puerta. Y aun cuando le digo no salga de la puerta, él está así mirándome a los ojos. Y si no hace así, como diciendo, estoy tocando el borde, estoy tocando el borde. Este muchacho, Isaac, subió al monte, se acostó sobre el altar
Y lo que fue más terrible aún, vio a su propio padre no tomar una chancleta, no un cinto, sino un puñal, un cuchillo, levantarlo al cielo, y él enmudeció y cayó. Y fue en ese instante que dice que Dios vio la fe de Abraham y le detuvo el brazo y le dijo: Abraham, detente, porque si la voz de Dios no llega en ese momento, el puñal subía, puñal que bajaba. Y dice que Dios le mostró un cordero, porque es Dios quien señala el sacrificio que va a sustituir a Isaac de sobre el altar. Amado hermano, usted se imagina el gozo de Abraham diciendo: Señor, yo sé que tú no ibas a fallar. Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres bueno. Tú sabes la rapidez con que desató a Isaac. Tú sabes los brincos de alegría de Isaac al estar parte de una historia extraordinaria donde él era el sacrificio y luego hubo un sacrificio por él. Tú sabes el gozo, la alegría con que ellos alabaron y adoraron a Dios según subía el humo de aquel sacrificio en el altar, subía las alabanzas y la gratitud de su corazón, porque él, condenado a muerte, ahora saltaba de liberación. Aleluya. Aleluya. Amado hermano, el amor de Dios prevaleció, el amor por Dios prevaleció. Déjame decirte, haciendo un alto, por si no me da tiempo al final. Si en Génesis capítulo 21, del 1 al 9, Isaac es el hijo de la promesa, para nosotros Jesucristo es el hijo de la promesa. Porque Cristo ha sido prometido de Génesis capítulo 3, versículo 15, que un día Dios enviaría un cordero al mundo para sacrificarlo por nuestro pecado. Génesis, Gálatas 4:4 dice: viniendo el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer, nació bajo la ley. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el hijo de la promesa. Él era aquel que iba a cumplir todas las promesas de Abraham para todo el que creyese en él. Pero en Génesis capítulo 22, Cristo es aquel cordero enredado en el zarzal que va a sustituir a Isaac. Y cada uno de nosotros, por nuestros pecados, estábamos condenados a muerte. Pero Cristo en la cruz nos sustituyó. Y ese día, Cristo murió por nuestros pecados. Amado hermano, el Señor, como obró a favor de Abraham, como obró a favor de Isaac, ha obrado a favor de nosotros siempre. Ahí no acaba la historia. En Génesis capítulo 24 ahora hay un amor del Padre mostrado de nuevas maneras. Recuerden que en Génesis capítulo 24 se levanta Abraham ya anciano. Su hijo es maduro, es un hombre ya hecho y derecho. Y él está diciendo: este muchacho se tiene que casar ya, pero yo lo voy a ayudar. Ponga esto siempre en perspectiva. Bien, mira. Hasta el capítulo 20 de Génesis, Abraham y Sara no tenían ni hijo. En el capítulo 24, ya ellos están pensando en ayudar a su hijo a buscar esposa. ¿Por qué para Abraham es tan importante este asunto? Porque la promesa de Dios se está tratando de una descendencia. Y él va a colaborar con Dios en el cumplimiento de su promesa. Porque uno, al recibir promesas de Dios, uno no recibe las promesas de manera pasiva, sino que el llamamiento de Dios, las promesas de Dios, es una invitación a colaborar con Él, en participar en su historia que está escribiendo mediante nosotros. Y Él dice: esto se trata de descendencia, esto se trata de poblar la tierra. No se lo dijo a Adán, no se lo dijo a Noé, no se lo dijo a Abraham. Entonces Abraham dice: ahora vamos a hacer esto, vamos a trabajar junto con Dios para que este muchacho se case bien, porque él va a tener familia.
Y esa familia va a tener un lugar importante en el propósito de Dios. Yo quisiera que nosotros reflexionáramos en esto. Todos nosotros debemos crecer en el amor por las nuevas generaciones. Una vida significativa, una vida de realización. No se trata solo de vivirla bien nosotros, sino vivirla bien nosotros para otros. Él, llegando al final de su carrera, dice: yo necesito hacer una inversión final en mi hijo. Yo debo dejarlo casado y debo dejarlo bien casado. Amado hermano, y a partir de aquí yo quiero que tú pienses, no importa la edad que tú tengas, tú debes invertirte en otra gente, en otra generación de discípulos, otra generación en niños, otra generación de amigos, en otros. Tienes que invertirte en otros, porque la vida no se trata solo de tu carrera, sino de lo que tú siembras para otros. Primero, todos nosotros, para poder hacerlo, debemos darnos cuenta de que nosotros mismos somos la siembra de una generación anterior. Para que nos llenemos de alegría y de gozo y de agradecimiento, para poderlo hacer también por otros. ¿Ustedes creen que Darwin nació el día en que abrió esas puertas en Coral Gables? ¿Ustedes creen que MCC comenzó el día en que nosotros nos reunimos aquí por primera vez como un 11 de junio? No. En realidad, todos nosotros, al llegar a MCC, ya hemos tenido nuestro camino. ¿No es verdad? Y otros han sembrado en nosotros. Y nosotros, como Aves Migratorias, portamos las semillas de otras generaciones anteriores. Y cuando por la providencia divina nos reunimos, nos convocamos, nos comprometemos en la membresía de MCC, cada uno porta una bendición de alguien que le sembró en su vida. Hace unas semanas atrás, Ana Yancy, Anabel, Justin, Lorena, mi mamá, fuimos a la reunión de los pastores, en la cual servimos cada martes. Y ese día nosotros cantamos y alabamos al Señor, ¿no es verdad? Luego de terminar el servicio, se acerca el pastor de Northside, Alberto Ocaña. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Y va y saluda a Anabel. Y me dice Ocaña: ¿sabes qué? A ella la bauticé yo. ¿No es verdad? A ella la bauticé yo. Y qué emoción. Díceme Ocaña: yo puedo decir como Juan, yo no tengo mayor gozo que este, ver que mis hijos anden en la verdad. Amado hermano, Anabel no nació el día que entró a MCC. Ya ella aporta testimonio, enseñanza, educación, ejemplo de otra generación. Por tanto, si esto es una realidad en cada uno de nosotros, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento de que ya uno debe pensar en cómo lo que ha aprendido, cómo lo que ha recibido, lo va a compartir también con otros. Porque una vida bien vivida se trata en tener una visión y un amor intergeneracional. ¿Qué hizo Abraham? Abraham dijo al mensajero, a su criado: vamos a buscar una esposa para este muchacho. Pon tu mano aquí bajo mi muro. Recuerda que Abraham prácticamente ya ni veía ni podía moverse. Pon tu mano aquí, muchacho. Le dijo a su siervo. El siervo puso una mano aquí y le dijo: júrame, júrame. Tú vas a ir a donde están mis parientes y vas a buscar una esposa. Si ella no quiere venir, tú vas a ser libre de este juramento. Pero te ruego que lo cumplas diligentemente, que no vas a buscar mujer en otro lugar que no sea allí. Y él empezó su viaje. Este era un hombre de carácter, un hombre confiable, un siervo fiel, que iba a cumplir el mandamiento de su señor Abraham. Cuando él llegó a la tierra de sus parientes, lo primero que hizo fue una oración, dependiendo de la dirección divina.
Y él dijo, Señor, que cuando yo vaya al pozo, allá hay unos muchachos. Y a la persona que yo le diga que me dé de beber, no solamente me dé de beber a mí, sino también a los camellos. Que sea abundante, generosa, servicial, diligente, forzada. Y así se fue. Amado hermano, eso no fue una oración de que si es tu voluntad, Señor, que aparezca una niña, que sea así. No. Y dijo, que sea una mujer, que sea así, 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 y que haga esto, esto y esto y esto, y yo sabré que en eso estás tú. Amado hermano, apareció aquella joven. Y aquella joven, le dio de beber a él, le dio de beber a sus camellos, y él calladito, mirando cómo Dios estaba obrando. Y le dijo, ven acá muchacha, ¿cuál es el apellido tuyo? ¿Quién es tu familia? No, mi padre es, y mi mamá es, nosotros vivimos. Oh, no, tú no sabes que el Señor a quien yo sirvo y tú son familia. Déjame darte este regalito. Y le puso algo en la nariz, le puso un brazalete, le dio alguna propinita por cagarle el agua. Y ella le dijo, ¿por qué no vas con nosotros a la casa? Y vamos a almorzar juntos. Ella le contó a su papá. Su papá le dijo, no, que éntrese, somos familia. Y le presentó banquete. Nadie estaba hablando de otro asunto, ni de otro negocio. Solamente era la hospitalidad, la generosidad y la providencia divina obrando y arreglando todas las cosas. Y él callaba y consideraba en su corazón cómo Dios iba obrando. Aleluya. Hasta cuando terminó el banquete y todas las cosas, él presentó el asunto. Dijo, ¿sabe qué? Yo estoy aquí buscando una esposa para mi Señor. Si a usted le parece bien que esta joven me acompañe. Se cruzaron la vista papá y la niña y todos estuvieron de acuerdo y sellaron el pacto. Regresaron por el mismo camino y a la distancia vieron a Isaac. Aquella joven intrigada le preguntó al siervo, ¿quién es aquel hombre? Y él le dijo, este es mi Señor. Ella se cubrió el rostro y así fue el encuentro, donde sellaron un amor para siempre. Amado hermano, por medio de este matrimonio, Dios entonces selló su compromiso de aquel que un día no tenía hijo, aquella que un día era estéril, ahora tenía hijo. Ese hijo estaba casado y ese hijo iba a seguir teniendo descendencia, porque Dios es fiel. Amado hermano, todas estas cosas las podemos ver cuando nosotros nos distanciamos un poquito de la historia y la analizamos a grandes rasgos y damos gloria a Dios por su fidelidad. Pero ¿sabes qué? Abraham, al pasar un día tras otro, un año tras otro, en los tiempos de espera y demás, él sabía que el Dios era fiel, pero la duda llenó su corazón. ¿No lo creen? Díganme. Ahora él podía mirar para atrás y decir, mira cómo Dios obró, mira cómo... Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros está en el punto de Abraham. Nosotros todavía estamos construyendo. Aún nosotros estamos escribiendo. Pero no debemos olvidarnos que un renglón sigue tras otro, pero que la historia, aunque ahora no sabemos qué rumbo está tomando, la historia termina bien. Porque Dios la está reeditando. Que el afán, la angustia, la necesidad, la lucha de cada día no te nuble la vista, la visión de la gloria de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios, la compañía de Dios. Porque suele pasar. Piensen en esto. Un día uno está en el altar y dice, para este día yo nací. Uno no deja ni que termine el pastor. Tú prometes delante de... Sí. Pero muchachos, déjame terminar. Sí, no te preocupes. El beso. Pero el día que había llegado tarde al trabajo y ese día no se ha recalentado ni la comida. ¿Quién fue que me casó, chico? Yo tenía que buscarme otro. Un día, llega Melissa y ve una media.
¿Cuántas veces le he dicho a este hombre? Yo mejor boto la media que la lavo. ¿Quién me casó? Tenía que haberme buscado otro. Porque en lo cotidiano, el afán, el agobio de cada día, se opaca lo glorioso de cualquier relación, ¿no es verdad? Sí o sí. Con Dios pasa lo mismo. Un día viene una palabra y te lacera el corazón. Un día tú estás sobre el altar, sobre tus rodillas y estás llorando de pasión. Un día tú estás tomando decisiones difíciles. Dices, yo voy a dejar fulano, yo voy a dejarte estas cosas, voy a arreglar, voy rindo todo en el altar. Pero después viene la pausa. Y tú tienes que vivir un día tras otro, ordinariamente, de manera común y sencilla, como los demás que caminan para adelante y se peinan para atrás. Como los mortales. Como si nada extraordinario pasara. Pero Dios sigue escribiendo su historia. El afán, la ansiedad, las luchas, las pruebas, los desaires, no pueden olvidar, no pueden nublar esta visión de que Dios es fiel. Dios es bueno. Dios cumple sus propósitos. Dios proveerá. Dios pelea por uno. Y es digno de confianza. Siempre, siempre. Amado hermano mío, por último, termino con Génesis capítulo 26, un último episodio en la vida de Isaac. Génesis 26. Ahora, nosotros pudiéramos quitar el nombre de Isaac y casi por poder poner el nombre de Abraham, porque la historia se repite. Génesis 26, tienes que leer todo esto en casa después. En Génesis 26, el versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Génesis? Que en el tiempo de Abraham hubo hambre, en el tiempo de Isaac hubo hambre. La historia se repite. Y Isaac fue Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Recuerde que Abraham fue a Egipto. Ahora, pero en ese camino hacia los filisteos, Dios se le aparece a Isaac y le dice las mismas palabras que a Abraham, porque la vida se repite, pero el Dios de Abraham ha de ser ahora el Dios de Isaac, y Dios permanece. Dice así, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela, vive como un peregrino. Así le está diciendo Isaac. Yo estaré contigo y te bendeciré. Tú tienes que estar escuchando el eco de las palabras de Dios, dice a Abraham, ¿no es verdad? Versículo siguiente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amado hermano, pongamos esto en perspectiva. La historia, el camino de la vida de Abraham dejó un trillo, dejó un camino, dejó un sendero, de donde ahora atrás está viniendo Isaac, y muchas de las cosas de las cuales se encontró Abraham, se encontrará también Isaac. Por tanto, él necesita tener la misma presencia, la misma bendición y la misma ayuda que contó Abraham. Te va a escalofriar el versículo 7. ¿Puedes leerlo conmigo? Versículo 7, Génesis 26, 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y les respondió, es mi hermana. Es que Abraham había dicho lo mismo. Amado hermano, miren,
Esto es lo que nos pasa a nosotros los hijos. Uno dice, los errores de mis padres yo no los voy a cometer. Yo soy mejor. Y cuando llegas a tener la edad que tú te acuerdas de ellos, estás haciendo los mismos chistes, estás haciendo las mismas historias, estás hablando como ellos, y de pronto te cruzas con un amigo de tu papá. Dice, pero muchacho, mira si yo me he quedado. Como si tuviera... No, es como una aparición. Tú eres idéntico a tu papá. Así que, amado hermano, tengamos cuidado cómo hablamos de los viejos, porque nos vamos a sorprender un día siendo como ellos. Si Dios no reedita nuestra historia. Pero la tendencia, lo más probable, es que nos parezcamos. Y Isaac está diciendo lo mismo. Este es mi hermano, porque tuvo los mismos miedos de su papá. Ahora, si esto fuera poco, miren, 26:15. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado con tierra. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre. Isaac está regresando sobre los pasos de su papá y dijo, aquí había un pozo. Y lo abrió. Y vinieron los enemigos y le disputaron y dijeron, esa tierra es de nosotros, y él lo cedió. Y luego siguió y dijo, aquí hubo otro pozo de mi padre, y lo acabó. Lo que quiero decir es que la historia se repite. Por tanto, voy a hacer una pausa aquí. Si todos nosotros nos ponemos en el lugar de Abraham, debemos tener cuidado cómo estamos viviendo, porque nuestros hijos cavarán los pozos que un día cavamos nosotros. En el día de la prueba van a reaccionar como reaccionamos nosotros. Si la tendencia de escapar a la necesidad es huir a Egipto, Dios va a tener que aparecerse a Isaac para que no vaya a Egipto, porque para Egipto va que se mata. ¿Me siguen? Si la estrategia es mentir para salvarse el pellejo, ¿qué ustedes piensan que va a hacer Esdras? No hace falta que lo dejemos escrito. Ellos están viendo cómo vivimos. Por tanto, por amor a las generaciones, por amor a quienes nos ven vivir, por amor a nuestros hermanos en Cristo que son más tiernos, por amor a otros, debemos cuidar cómo vivimos para dejarles a ellos el mejor legado. Ahora, esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. ¿Listo? Sí, las pruebas fueron las mismas. Sí, el mandamiento y la promesa fue la misma. Sí, los errores fueron lo mismo. Sí, los pozos fueron lo mismo. Pero Dios siguió siendo el mismo. Por tanto, el Dios de Abraham iba a ser ahora el Dios de Isaac. ¿Cómo ocurrió eso? 26-24. Se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré y tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Es decir, el amor que un día Abraham selló con Dios extendió un legado para su hijo, que cuando él ya no estaba presente, Dios respetaría y honraría ese amor a Abraham para bendecir a su descendencia, aún después de él. Porque Dios es fiel no solo en los días de nuestra vida, si Dios es fiel con nosotros, aún más allá de la muerte. Esa oración que hacemos hoy, que saludamos con fe, Él la va a responder. No necesitamos estar vivos,
no necesitamos estar presentes. Sabemos que lo hará, porque Dios es fiel. Por tanto, mira, amado, qué lindo, qué lindo. Versículo 25. Y edificó allí un altar. ¿Quién edificó el altar? Isaac. ¿Pero quién edificaba el altar? Abraham. Dios se le apareció, Dios le habló y él dijo: mi padre levantó un altar, yo levanto un altar. Yo le ayudaba con las piedras, yo le ayudaba con las ramitas, yo cargaba el fuego, pero ahora soy yo quien levanto mi altar para mi familia. Y allí se selló aquello que un día se diría: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y a partir de la semana que viene aprenderemos por qué Dios se presenta a sí mismo también como el Dios de